Bien, hermano, buenas tardes. Señor les bendiga. Esta tarde, quiero llevarles al libro de Hechos, al capítulo 12, del verso 1 en adelante, donde tenemos un estudio acerca del tiempo de crisis. ¿Quién no ha vivido un tiempo de crisis? Y si no lo está viviendo ahora, es muy probable que algún día lo tenga que vivir. ¿Y qué hacer en ese tiempo? ¿Qué hacer en ese momento? Hechos capítulo 12, el verso 1 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Repito, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Hermanos, 4 grupos de soldados, es decir, 16 soldados custodiando a Pedro, como si fuera un gran malhechor. Siempre la verdad se opone para aquellos que quieren ocultar, valga la redundancia, la verdad, para aquellos que se oponen a Dios, se transforman en enemigos. Como les dije, Pedro estaba en una situación no muy cómoda. De hecho, Santiago, el hermano Jacob, ya había sido muerto, y esto le agradó a los judíos, y Herodes, por congraciarse con ellos, también, decide llevar preso a Pedro para matarle en un par de días más. ¿Y qué es lo que vemos aquí nosotros? Primero que nada, como cristianos debemos aprender a respetar el misterio de Dios y la providencia de Dios. Dios tiene cosas que nosotros no entendemos, pero Dios tiene una inmensa providencia. Dios está trabajando aunque nosotros no lo veamos. Dios está haciendo las cosas, ¿cierto? Aunque no lo veamos. Para nosotros suceden muchas cosas que no tienen sentido, pero para nosotros. Pero la escondida mano de Dios está haciendo lo que tiene que hacer a su debido tiempo. ¿Por qué Santiago tuvo que morir? ¿Por qué usted tiene que sufrir? Es irrisorio algunos ministerios que predican por ahí: pare de sufrir, al mundo de Bilsipap. No es así. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. ¿Algunas? No, todas las cosas. Aún esto que sucedió con Santiago, aún lo que le está sucediendo a Pedro, encarcelado, hermano, con guardas, ¿cierto?, a su espalda, a sus lados, uno en la puerta de más adelante, la otra y la otra, con guardas o guardias, más encima emposado, amarrado o tomado con esposa, ¿cierto?, cadena, grillete, al cepo, y me imagino que a la muralla también. No era fácil. Dios, en su inmensa sabiduría, ¿cierto?, en el crisol de su sabiduría, permite lo bueno y lo malo. Y muchas de estas cosas suceden para su iglesia, para usted que es llamado fuera, para usted que es hijo de Dios. No conviene preguntarnos ¿por qué? Dios sabe, Dios es soberano, Dios sabe por qué lo hace.
Le dije en primer punto, respetar el misterio de Dios y su providencia. Algo va a pasar, algo va a ser. Segundo, debemos solicitar el misterio del pueblo de Dios. Miren el 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. La iglesia tiene un ministerio: interceder los unos por los otros, velar los unos por los otros. No como Caín, que dijo: ¿soy acaso guarda de mi hermano? Sí, nosotros los cristianos somos guarda de cada uno de nuestros hermanos. Somos guarda de nuestros hermanos. La oración. Si tuviéramos que hablar de alguien que está en problema, le aseguro que este es Pedro. Según nosotros. Hoy día estamos viviendo unas dificultades. Yo personalmente vivo varias dificultades, ¿cierto? En el trabajo, de distintas maneras. Y la verdad es que pensaba anoche en un desvelo. ¿Qué va a pasar cuando llegue el día de la tribulación? ¿Qué va a suceder? Si hoy día que tenemos pequeñas dificultades, nos desanimamos, nos cuesta, ¿cierto?, tener ánimo y gozo para hablar de las cosas del Señor o para continuar el camino. Lo hacemos porque sabemos en quién hemos creído. Pero debemos aprender, hermanos, a estar contentos cualquier sea la situación. El apóstol Pablo lo dijo. Y nos lo dijo desde el Hotel Sheraton, lo dijo, ¿cierto?, desde una cárcel inmunda, sucia, encadenado también. Sé estar contento cualquier sea mi situación. Entonces, la oración, como le dije, si debiéramos de hablar de alguien en problema, este es de Pedro, él está en problema, sentenciado a muerte. Alguien dijo por ahí, ¿cierto?, quien no vive es aquel que no le ha perdido el miedo a la muerte. Para vivir debemos aprender a perderle el temor a la muerte. Nosotros ya estamos muertos, ¿cierto? Pero resucitados en Cristo, muertos a este mundo. Entonces podemos vivir para el Señor. Y Pedro no lo sabía. Pedro había visto al Señor. Pedro había estado con el Señor. Pedro le había negado, había estado en una comunión íntima con el Señor y lo sabía. La pregunta, ¿usted y yo conocemos al Señor? Entonces, si le conocemos, ¿por qué a veces tanta debilidad? Ahora, debemos aprender algo aquí. La frecuencia de la oración. Nosotros oramos y le aseguro que usted esta mañana oró y casi seguro que ni siquiera se acuerda por lo que oró. Debemos, hermano, tener seguridad, saber lo que estamos orando. La frecuencia de la oración. ¿Cuánto tiempo oraban? Sin cesar, sin parar, sin detenerse. Oraban. Bueno, la iglesia muchas veces hace oración, cadena que se llama de oración, y a una hora uno, después otro, está bien. Aquí se estaba haciendo la oración. La frecuencia de la oración, sin cesar, con fervor la oración. Quiere decir, ¿cierto?, que la iglesia se había reunido para orar con fuerza, con dedicación, con fe. Un motivo específico. Y el motivo específico era para liberar a Pedro. Cuando hay alguien, un inconverso por el cual usted o nosotros oramos, Padre, que las personas se conviertan, que todos aquellos que no te conozcan. Es general. Cuando alguien se convierte, ¿cómo sabe usted que es respuesta a su oración?
¿Y no es la respuesta a mi oración? ¿O no es la respuesta a su oración o a aquella oración? Debemos aprender a orar específicamente. Padre, te ruego por tal persona, y usted la conoce. Aquí estaba la iglesia orando con fervor, con fe. Como les dije, un enfoque con un motivo específico en la oración. Es irrisorio cuando pedimos orar por los alimentos y empiezan a orar por la abuelita, por el papá, por esto y todo eso. Ese no es el momento para orar por ellos. Eso significa que no tienes tiempo de oración en privado. Hablamos el otro día, ¿cierto? ¿Cuántas veces? 20, no sé cuántas veces en el día debe estar orando. Claro que hay un tiempo de oración, el tiempo que tú te arrodillas, ¿cierto? En tu lugar, en tu aposento, en tu Betel, no sé cuál es. Yo tengo el mío, el lugar donde yo oro. Y me incomoda orar en otro lado. Lo puedo hacer, lo hago. Pero si no oro en aquel lugar, como que no me siento bien. Ese es mi lugar de oración. Y no es cuestión de religión ni que Dios no me vaya a escuchar. Pero tenemos un lugar dedicado para orar al Señor. Pero caminamos y oramos. Por eso aprendamos a orar por algo específico, con fervor, con fuerza, con ánimo, con fe. Y cuando ore por los alimentos, no empiece a orar por el tío, por la abuelita, ni por los hermanos. Ore por los alimentos, una oración tan simple. Señor, gracias por la provisión. Gracias por este alimento. Gracias por la mesa que has puesto. Gracias por los que trabajaron en hacer esto. Gracias, Señor. Punto. Pero que tenga relación con el alimento. Gracias, Señor, por el descanso en la noche. Tal vez ahí usted antes de acostarse puede hacer una oración para agradecer por todo lo que Dios hizo. Para pedirle por el día de mañana. Y en la mañana pedirle por el día. Líbranos del mal. ¿Por qué le pide a última hora a Dios que le libre del mal? Si debe hacerlo de mañana. Oh Dios, de mañana oirás mi voz. El libro de Jeremías, el capítulo 29 y el verso 13, me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis, ¿de qué? De todo vuestro corazón. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. Si usted busca a Dios y ora por ser visto o porque cumplió, no le sirve de nada. Usted tiene que orar con fervor, con dedicación. Y aquí sucedió. La fe de la oración es a Dios, ¿cierto? Dios libra a Pedro. Dios, líbrame de los problemas que tengo. Hoy día comentaba con mi esposa lo que les dije hace un momento, cuán difícil va a ser enfrentar la tribulación, si es que la hay, y es probable que la haya, porque si ahora con pequeños problemas estamos atormentados. Pero después de eso, en mi oración dije, Señor, voy a dejar en tus manos el problema que tengo. Tengo un problema con una persona, ¿cierto?, en el trabajo, que yo creo que me está hostigando. Pero ahora lo dejo en las manos del Señor. Y usted que está escuchando, si quiere orar por mí, se lo agradezco. Es el punto. Dios libra a Pastor Misael o hermano Misael de ese problema que tiene. Déjalo libre de eso, Señor. Como les dije, el enfoque en la oración es importante por un motivo. 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hermano, qué triste estaba Pedro, qué congojado estaba Pedro, qué desesperado estaba Pedro. No, la Biblia no dice eso. Él estaba tranquilo, estaba durmiendo, porque él había perdido el miedo a la muerte. Entonces estaba viviendo tranquilo, que pase lo que pase. Como les dije, nosotros no aprendemos a vivir mientras no le perdamos el miedo a la muerte. La muerte para nosotros no existe. Vamos a la presencia del Señor si es que realmente hemos creído. Entonces podemos vivir tranquilos, cualquier sea nuestra situación.
Cuando enfrentamos una crisis, debe haber paz en medio de la tormenta. Hay un hermoso himno. Se canta muy bonito, pero muchas veces ni se siente lo que se canta. No se siente en el corazón. Recuerde que a Dios debemos alabarle con toda nuestra alma, con todo nuestro sentimiento, nuestra mente, nuestra voluntad. Con todo debemos alabar a Dios. La maestría de descansar. Pedro estaba durmiendo, tanto que el ángel tuvo que hablarle. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro. Pedro, ¡hey, despierta! Él no estaba desesperado. Cuando nosotros tenemos problemas nos desvelamos. Queremos que llegue luego la mañana. Nos volvemos locos. Pero Pedro estaba sentenciado a muerte. Él sabía que iba a morir. ¿Y cómo estaba? Durmiendo tranquilamente. El ángel tiene que despertarlo. Esa es la paz que debemos tener nosotros en medio de la tormenta. Tranquilidad. Porque aunque nos veamos la mano de Dios está operando. ¿La mano escondida de Dios? No, la mano de Dios nunca está escondida. Para nosotros muchas veces porque no la vemos. Pero Dios está operando, Dios está actuando. Entonces, cuando enfrentamos una crisis debemos aprender a tener paz. ¿Qué pasó con los discípulos cuando fueron al otro lado del río después que el Señor había dado de comer, ¿cierto?, a la gente y se quedó y los mandó al mar? Una tormenta, desesperado. ¿No ves que perecemos, Señor? Cuando estaba aún en la barca y había una tormenta y el Señor dormía tranquilamente. ¿Cómo puedes dormir así? Perecemos. Cuando el mar agitado, ¿cierto?, mueve esas olas a nuestro alrededor, con distintas dificultades nos desesperamos. El Señor dormía. Pedro estaba sentenciado a muerte y estaba durmiendo. Porque él sabía que el pueblo de Dios estaba orando por él. Hacían oraciones en el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones sin cesar. ¿Estás orando, hermano, por tu hermano? Yo no soy guarda, eres guarda de tu hermano. Orar los unos por los otros. ¿Te has enterado del problema que tiene tal hermano? ¿Cuánto estamos orando por la recuperación del hermano Manuel Monsalve? Por la salud de hermano Eduardo Maldonado, de hermana Aurora. No podemos dejar de orar por ellos ni un día. Por la Patita para que se recupere luego. La hija de nuestro hermano Luis. Para que ya no sea necesario que tenga que ir todos los meses o cada cierto tiempo al médico. ¿Dios no ha hecho la obra porque no quiere hacerlo? No, porque tal vez quiere ejercitarte a ti y a mí en la oración. Si Dios permite que ocurra lo bueno y lo malo. Pero lo que Dios no quiere es que nosotros dejemos de orar. En cualquier situación debemos seguir orando. Aprenda a regocijarse. El refugio de la oración es un refrigerio en nuestras vidas. Respete el ministerio, como le dije, de la providencia de Dios en la iglesia, y es la oración. Muchos nos piden a la iglesia por la oración. Tenemos culto de oración, decimos, hermano, hay algunos que pasan como si nada, como diciendo, ¿qué van a orar estos pecadores por mí? Yo soluciono mis problemas. No puedes, hermano. Pedro confiaba en la oración de la iglesia, que ni siquiera sabían que eran iglesia, estaban empezando. Pero confiaban en la oración de los hermanos y hacían oraciones sin cesar. Aprenda a confiar, hermano, en el ministerio de la oración de los hermanos. Regocíjese en la majestad del poder de Dios. Seguramente usted está pensando que Dios no va a hacer nada, que Dios ha perdido el control. A Pedro ni se le pasó por la mente. Acaban de matar al hermano de Jacobo, a Santiago. Y le gustó a los judíos, y por congraciarse, Herodes, me lleva preso y me va a matar a mí. ¡Qué injusto, Señor!
Cuando yo estoy trabajando por tu palabra, no hay una queja de eso, todo lo contrario. Él está tranquilo, dormido en la cárcel. Como le dije, a punto de que el ángel tuvo que moverlo y despertarlo. Tocarlo. ¿Cuándo es la última vez que usted durmió plácidamente? ¿Cuántos hoy día no están durmiendo y están desesperados porque les puede afectar este virus? Si nos va a afectar, que nos afecte. Hagamos algo que no tenga que ir en contra de las autoridades, ni tampoco como tontos diciendo yo si bebiere cosa mortífera no me va a pasar nada. Cuidado con esa tontera. Porque a los que dicen eso, bueno, yo me gusta darle un poquito de veneno de ratón y no se lo atreven a comer. Entonces sus pensamientos y sus tonteras son necias. Entonces, como les dije, la majestad del poder de Dios. Nunca piense que Dios ha perdido el control de algo. ¿Qué sucedió con Herodes? Herodes murió. En el 12:20, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero del rey. Pedían paz porque su territorio era... Bueno, saltémonos al 23. 12:23. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. ¿Qué es lo que había sucedido? Que el pueblo clamaba a Herodes vestido de ropas reales y él no hizo nada para decir la gloria no es mía, la gloria es de Dios. Hermano, nunca trates de quitarle la gloria a Dios. He escuchado a algunos, hermanos, yo estaba orando por él, por eso Dios hizo la obra. Cuidado, la gloria es de Dios. El ministerio es de la iglesia, no es solo tuyo. Hermano, yo sabía que el hermano se iba a sanar porque yo estaba orando por él. ¿Quiere decir que las oraciones de los demás no son justas? La oración del justo puede mucho. Ten cuidado porque eso es darle la gloria a ¿quién? A ti mismo. No hagan nunca eso. Hermano, estuvimos orando con la iglesia. Amén. Estábamos orando por esto, por lo otro. Amén. Pero no te lo hagas como vanagloria para ti. Herodes murió comido por gusanos. ¿Estaba trabajando el Señor? Sí, estaba trabajando, hermano. Cuando Lázaro muere, el Señor se queda 3 días en el lugar antes de llegar al lugar. ¿Se había olvidado el Señor? ¿No quería a Marta ni a María? ¿No quería a Lázaro? Sí, pero el Señor tenía un propósito. Que toda la gente llegara de todos lados al cementerio o al velorio, al velorio, digámoslo así. Que llegaran para que vieran el poder de Dios. Dios se manifestó para que los que no creían en Él pudieran creer. Pero así hay muchos que no creen, aunque le hagan señales. Porque déjeme decirle algo de paso. La fe en Dios no viene por una canción. La fe en Dios no viene por un milagro. Los milagros suceden, la gente se convierte y aparentemente, y luego que solucionaron el problema se olvida. ¿Cuántos hemos tenido en la iglesia llegando? Ven, ore por mí, hace tanto tiempo que estoy sin trabajo, si Dios me dio... Le da el trabajo al Señor. 2, 3 semanas van y después ya no van nunca más. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Vengo a pedir la oración por mi mamá y se convierten, también salen adelante, hacen su profesión de fe. Después que la mamá se sanó, nunca más. ¿Qué es lo que escogió Dios? La locura de la predicación, hermano. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo demás es emoción y sentimiento. Las emociones y los sentimientos pasan, pero su palabra en su corazón y en su vida permanece para siempre.
porque ni una tilde ni una jota de la palabra del Señor pasará. Dios aún está en su santo trono, hermano. Dios no ha perdido su reinado ni su poder. El poder del Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y no retarda su promesa, acuérdense. Si está en una crisis y no lo libera, como lo hizo con Santiago, no deje de alabar y bendecir a Dios. Es probable que sea liberado, y amén por ello, pero pida que Dios le dé la fuerza para permanecer. Recuerde que Dios nunca va a poner más prueba en nosotros que la que podamos resistir. Dios nunca va a poner una carga sobre nosotros la que no podamos llevar. Primero, hay 4 puntos que vamos a ver, que ya los vimos, pero para repasar. Cuando esté en prueba, no demande entender. Insondables son los caminos del Señor. Las cosas escondidas pertenecen a Dios. No las vamos a entender. Segundo, recuerde y recurra al recurso de la oración, al ministerio de la iglesia. Recuerde el recurso de la oración. Ponga sus ojos siempre en Dios. No confíe en los pitutos, ni en el compadre, ni en este, ni en lo otro. Y no digo que no estemos confiando en las personas, pero la solución que viene de Dios no trae tristeza. La prosperidad que viene de Dios nunca va a traer tristeza. La sanidad de Dios no trae tristeza. Cuidado. Entonces recuerde siempre la oración, ponga sus ojos en Dios. Espere que el poder de Dios se mueva. Si Dios no es su empleado para que usted haga así y esté la solución a lo que usted pide. Dios no es el garzón del restaurante. Dios es Dios. Y Él va a hacer en el tiempo y en el momento que Él estime dar la solución. Siempre va a haber una respuesta a favor o en contra de nosotros. Recuerde a Pablo, cómo rogaba: Señor, sáname por favor, Padre. Mira la necesidad que tengo, estoy pidiendo a ti que escriba porque yo no puedo, Señor, porque estoy ciego, casi ya no veo. Mira los problemas que tengo. 3 veces le rogué al Señor, dice, ¿con qué fervor? Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Le dio la respuesta, pero siguió con los problemas de la vista. Tanto que en una de las cartas dice: mirad con cuán grande letra escribo. ¿Por qué una letra grande? Porque estaba ciego, no veía. Los que apenas ven escriben con letras grandes para poder ver lo que leen, lo que escriben. Y quiero recordarle que la peor crisis que hay en el mundo no es esta pandemia, sino que es la enfermedad que tiene el mundo de muerte. El mundo sin Cristo está muerto. Pero vamos a ir a lo específico. Usted, si no tiene a Cristo en su corazón, está muerto, fuera, destituido de la gloria de Dios. Porque volvemos a repetir, la paga del pecado es muerte. Y muerte significa separado de Dios. Dios quiere socorrerlo ahora. Dios quiere sacarle de esa cárcel en la cual usted está. De sus ideas, prisionero de su yo, de sus ideas, prisionero de su religión, de lo que sea. Dios quiere sacarle, soltar las cadenas. ¿Qué ocurrió con Pedro? Se abrieron las cadenas. Le dijo el ángel: cíñete, ponte tu ropa, vístete, ponte tu capa, vamos, tu manto, sígueme. Y las puertas se iban abriendo. Y los 16 guardias cuidándole. Ninguno le vio. Dios quiere solucionar su problema. Dios quiere sacarlo de la crisis que usted está viviendo. Pero primero entréguese a Él. Pida perdón por su ofensa y pecado. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador y tendrá vida nueva.
ha pasado de muerte a vida. Ya no vive usted, vive Cristo en usted. Y ahora ya no va a hacer lo que usted quiere hacer, va a hacer lo que Dios le da a través del Espíritu Santo. Tenga confianza, tenga esperanza. Dios le ama. Saludos, hermanos. Continúen la batalla. No dejen de orar. Y a usted que me está escuchando, le invito a creer y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Dios les bendiga. Gracias.